Una función variádica va a ser una función que acepta múltiples parámetros. ¿Cuántos? No lo sé, múltiples. Vamos a entender por qué existen estas funciones y cómo las podemos declarar en el lenguaje de programación Java. Supongamos que tengo una función a la que quiero llamar sumatorio que me devuelva el sumatorio de los parámetros, por ejemplo, del número a. En este caso yo podría devolver directamente a, porque la suma de un número es ese mismo número. Ahora supongamos que quiero calcular el sumatorio de dos números. Podría pasárselos como parámetro, como int a y int b, y devolver la suma de a más b. Y si quiero sumar tres parámetros, bueno, pues podría hacer una función que me acepte tres parámetros y me devuelva la suma de a más b más c. Y si quiero sumar cuatro parámetros, bueno, pues puedo crear una función que me acepte cuatro parámetros y me devuelva la suma de a más b más c más d. Esto no escala muy bien que digamos, ¿verdad? Porque cada vez que necesite un número determinado de parámetros tengo que fabricar una función completamente nueva que acepte ese número de parámetros, y eso no resulta muy cómodo que digamos. Podríamos simplificar esto y hacer una función que acepte como parámetro un array. Las funciones variádicas, en su lugar, lo que nos van a permitir es tener un número indefinido de parámetros y poder proporcionarlo sin necesidad de envolverlo en ningún tipo de array. Esto es algo parecido a lo que hace el método asList de la clase arrays, que acepta un valor, por ejemplo 1, o acepta dos valores como 1, 2, o acepta 3, o acepta 4, o acepta 5. En fin, acepta un número indefinido de parámetros. Y todas las combinaciones son correctas. Nunca va a haber un caso en el que nos diga esta función acepta 20 parámetros. Si queremos pasarle 50 lo podemos hacer, o incluso 100. Las funciones variádicas guardan un pequeño secreto, y es que de nuevo estaremos trabajando con arrays. La diferencia está en que nosotros no vamos a crear el array, sino que lo va a crear la máquina virtual de Java por nosotros. Para fabricar una función variádica, todo lo que tendremos que hacer es fabricar una función como toda la vida. Por ejemplo, en este caso voy a fabricar una función llamada sumatorio, pero como parámetros, el último parámetro o el único parámetro que tenga la función tendrá que cumplir el siguiente formato. En primer lugar, declararemos el tipo de todos los parámetros que queremos que acepte, en este caso int, y luego pondremos tres puntos para indicar que es una función variádica. Y luego pondremos el nombre de la variable que queremos que tome ese argumento variádico, por ejemplo, valores. Y en este caso lo que estamos haciendo es declarar una función variádica. Ahora yo puedo llamar a sumatorio con un parámetro, con dos parámetros, con tres parámetros, con 4 parámetros, con 5 parámetros, con 6 parámetros, con tantos parámetros como quiera, que tienen que ser del tipo que he puesto antes de los puntos suspensivos. Es decir, yo no puedo sin más poner aquí un string porque tienen que coincidir el tipo de todas las cosas. Pequeña nota, si ponemos object, evidentemente esto ya cuadra porque object casa con cualquier cosa, aunque no en muchas ocasiones le podremos sacar valor a esto. Vamos a dejarlo como int y vamos a quitar ese string ahí para que el código compile correctamente. ¿Y este valor es qué representa? Bueno, pues existe una pequeña trampa. Secretamente, cuando nosotros fabricamos una función variádica, como en este caso, a pesar de que nosotros escribimos cada argumento por separado, la máquina virtual de Java los va a envolver en un array por nosotros, lo que significa que valores realmente va a ser una variable de tipo array, con todas sus connotaciones, con el método length para poder sacar el número de elementos y con una forma de acceder mediante índices a cada uno de los elementos que forman parte del array valores, que no es realmente un array, pero que por dentro sí que lo va a ser. Por lo tanto, si en este caso quiero calcular la suma de todos los valores que me han pasado como parámetro, puedo hacerlo, por ejemplo, mediante un acumulador, guardándola como valores 0 y haciendo que para cada v que haya en valores, pues se le sume el valor de v para finalmente devolver esa suma. Y en este caso tenemos una función variádica. Por ejemplo, si ahora hago un println de esta llamada, pues como estoy sumándole los números del 1 al 7, vamos a obtener como resultado el 28, que es 1 más 2 más 3 más 4, que esto da 10, más 5 15, más 6 21, más 7 28, o sea que el resultado es correcto. Eso significa que si nosotros queremos aceptar múltiples parámetros, podemos utilizar un array, pero también podemos utilizar una sintaxis mucho más simple que consiste en simplemente poner punto, punto, punto y aceptar tantos parámetros como nos haga falta. Y ahora para el punto en el que yo siempre tengo confusión. Dani, pero ¿cómo puedes tener confusión si tú tienes pinta de saber mucho de Java? Bueno, todo el mundo puede cometer errores. A una función variádica, como por ejemplo en este caso sumatorio, le podemos pasar como parámetro los números por suelto, tal y como los hemos visto, pero también le podemos pasar como parámetro directamente un array. En este caso voy a fabricar un array llamado valores que tenga los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Si ahora esto lo guardo en una variable, como por ejemplo suma, pasándole como parámetro directamente mi array, lo que va a hacer Java por debajo es decir, ok, como ya me estás pasando un array, no tengo por qué convertirlo a array.
Voy a usar el array que directamente me has proporcionado. Así que sí, es legal llamar una función variádica en el lenguaje de programación Java, pasándole como parámetro un array siempre y cuando el array sea del tipo que tenga el tipo variádico. Y en ese caso lo que harás será implícitamente pasárselo directamente sin envolver los valores y trabajar con ese mismo array dentro de la función variádica. En este caso, como veis, me imprime 15, que es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Hasta aquí suman 10 y más 5 da 15. Así que en definitiva, si estás haciéndote una función de utilidad que sirva para hacer cosas mundanas, como por ejemplo sumas o como por ejemplo sacar valores de archivos o hacer cualquier otro tipo de cosa que sea auxiliar, puedes hacer una función que te acepte como parámetro un array si no tienes muy claro cuántos elementos vas a proporcionarle, o puedes hacer una función variádica para aceptar tanto un array como los parámetros sueltos. Así no tendrás ninguna necesidad de envolver manualmente tu parámetro en un array si solamente le vas a pasar uno o dos parámetros. Y esa sería la lección de hoy. Espero que os haya sido útil. De ser así, dale al botón me gusta para dejarlo claro y que ayude a más gente. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Hasta luego.